buen día gente, los saludo desde Cuenca. Es una ciudad que queda al sur de Ecuador y es catalogada por muchísimos ecuatorianos como la ciudad más bonita de todo Ecuador. Para los que no me conocen, yo soy Isa, más conocida como Isa por ahí. Vivo viajando junto con Ricky en este carro casa construido con nuestras propias manos y junto con nuestro perrito Río, que está ahí, un hermoso mendocino que adoptamos en Argentina. Hemos estado durmiendo todos estos días en el Parque El Paraíso, justo al lado de un río que cruza todo Cuenca. Este es el río que les digo, el famosísimo río Tomebamba, que cruza toda la ciudad. Hoy vamos a hacer algo que a mí me encanta en el centro de la ciudad y vamos a hacer un free walking tour, que es un tour gratuito caminando, donde nos van a enseñar todas las partes icónicas de esta ciudad de Cuenca y al final damos una propina a ese guía que nos da ese tour gratuito caminando por Cuenca. Pero para que se vayan emocionando y de fondo con el río Tomebamba, les voy a dar 4 datos curiosos de esta ciudad que a mí personalmente me volaron la cabeza. Dato curioso número 1, río. Cuenca tiene más de 460 años, fue fundado por los españoles en 1557, sin embargo, antes de eso fue un asentamiento inca y antes de los inca, aquí hubo también un asentamiento de los cañaris, así que esta ciudad, señores, sí que tiene historia. Dato curioso número 2, Cuenca fue declarado Patrimonio de la Humanidad por su arquitectura colonial y por sus calles espectaculares. No por nada es la ciudad más linda de Ecuador. Dato curioso número 3, y este lo saqué yo con base en todo lo que me han dicho de Cuenca, y es que Cuenca puede llegar a ser una de las ciudades más seguras de todo Ecuador y se los juro que a mí me consta. Hemos dormido en el Parque Paraíso y no ha pasado absolutamente nada. Estoy yo con mi celular a pleno luz del día y tampoco ha pasado absolutamente nada. Así que yo creo que sí, puede llegar a ser una de las ciudades más seguras de Ecuador. Y cuarto dato curioso, la comida típica de Cuenca es el famosísimo motepata, que es como una sopa de maíz pelado que tiene caldo de cerdo, tiene tocino, tiene semillas, no recuerdo exactamente de qué. Incluso hay un dicho, que espero decirlo bien, que es más cuencano que el mote. Imagínense. Ya estamos juntos, Ricky, salude. Hola, gente. Vamos a conocer Cuenca por segunda vez. Por segunda vez. Y yo lo haría 10 veces. De verdad que sí, para nosotros hace 3 años estuvimos aquí en Cuenca y fue una de las ciudades más lindas de todo Sudamérica, así que sin pensarlo 2 veces vamos a recorrerlo, pero esta vez diferente. Free Walking Tour. Río. Obviamente este gordo no conoce Cuenca, así que lo estamos trayendo a que conozca Cuenca. Importante, el clima de Cuenca es súper extraño, estamos casi a 2600 metros sobre el nivel del mar, pero el sol que hace cuando hace sol es impresionante. Entonces por eso con gorrita los dos, protector solar, gafas las tengo acá para protegernos del sol. Y cuando hace frío de verdad. Ya vamos acercándonos al centro y estamos pasando un puente que se llama Puente Viva Nos Queremos. Y es un puente que tiene sombrillas moradas y dice las víctimas del feminicidio de cada año. 2014 121, y vean la impresión cómo va aumentando, y vean en el 2022 la cantidad de víctimas que hubo, 332, y aquí parece ser que han escrito los nombres de todas esas víctimas de los feminicidios. De verdad que triste que tenga que existir este puente, un puente así me parece una tristeza. Esto simplemente no debería existir, gente, no debería existir.
Ya llegamos al centro y lo primero que vemos es una señora vendiendo empanadas de viento, que son unas empanadas literalmente rellenas de viento y un poquitico de queso. Estas las probamos en el Quilotoa y nos encantaron. 25 centavos vale cada una. Deliciosa. Ya estamos llegando al Parque Seminario San Luis, que es donde nos vamos a encontrar con nuestro guía, pero desde ya uno empieza a ver toda la arquitectura colonial de Cuenca, todos los balcones forjados en hierro. Espectacular, de verdad, que es realmente una de las ciudades más lindas de Ecuador. Acabamos de llegar al Parque Seminario San Luis. Atrás están las cúpulas de la Catedral de Cuenca y estamos esperando a más gente para poder empezar nuestro Free Walking Tour. Bienvenidos a este Free Walking Tour. Mi nombre es Jeremy y yo voy a ser su guía el día de hoy. La ciudad de Cuenca es muy bonita, muy turística, tenemos muchos lugares que visitar, especialmente aquí en el centro histórico, el Parque Calderón. Siempre les hemos dicho que amamos los free walking tours por las ciudades o los pueblos. No hay nada mejor que un local como Jeremy mostrándote su ciudad. Conocemos personas de otras partes del mundo y también logramos tener los mejores datos curiosos de la ciudad. Así que prepárense ustedes para recorrer Cuenca, señores. Nos contaba el guía que Cuenca realmente se llama Santa Ana de los 4 ríos de Cuenca. Santa Ana porque es la matrona de todos los cuencanos, abuelita de Jesús, mamá de María. 4 ríos porque aquí en Cuenca convergen 4 ríos. Y Cuenca porque hay una ciudad en España que se llama Cuenca, muy similar a Cuenca, Ecuador. ¡Qué vista tan espectacular! ¿No, mi amor? Atrás, justo atrás mío, tengo la primera droguería de Cuenca y uno de los edificios más espectaculares de todo Cuenca. Vean, por favor, vamos a entrar para verla por dentro. Nos contaba también el guía que aquí adentro el que desarrolló esta farmacia, el que hizo esta farmacia hace muchísimos años, desarrolló también una bebida que es la soda, que es la cura para el chuchaqui. Así le dicen a la resaca aquí en Ecuador, chuchaqui, o al guayabo en Colombia. Bueno, ¿cómo le dicen a la resaca en su país? Escríbanlo en los comentarios. Y esa soda es famosísima y la consiguen aquí en esta droguería espectacular. Salimos de la farmacia, en Colombia le decimos droguería, creo que aquí en Ecuador le dicen farmacia. Y nos vinimos para la calle más antigua de todo Cuenca, que se llama la calle Santa Ana. Y aquí hay un pozo que tiene historia, pero les voy a dejar que Jeremy les cuente un poquito de la historia de este pozo. Este es uno de los pozos más importantes que tenemos, ya que fue el encargado de recurrir para poder trasladar el agua para la agricultura y para los sembríos de todos los cuencanos. No sé si es que pueden ver los adoquines que tenemos aquí. Estos eran los canales por los cuales pasaba el agua para poder repartir a los sembríos que teníamos aquí dentro del centro histórico. Y ya nos habían contado que este seminario como tal se ha quemado 3 veces, la catedral no se alcanzó a afectar tanto y este es un recuerdo para todos los cuencanos para que tengan cuidado con el fuego, porque fue fuegos pirotécnicos que cayó acá que provocó el incendio. Vean, si ven que todos están restaurados, bueno, estos 4 tronquitos de acá están quemados y significa, cuencanos, tengan cuidado con el fuego. Ahora vamos a entrar a las cúpulas de la catedral. Cuesta $1 la entrada a las cúpulas y lo vamos a ver desde arriba todo Cuenca. La subida a la cúpula es así como un espiral, unas escaleras en espiral.
y es impresionante el mareo que da. De estos escalones hasta llegar a la cúpula son 167, así que hay estas paraditas en donde uno puede descansar. Y aquí tenemos una vista divina del Parque Calderón. ¡Qué hermoso, mi amor! Sí, tremendo. Vean por favor el pedazo de catedral. Esta foto fue tomada en 1915 y la catedral se empezó a construir por allá en 1880. Esta catedral se demoró casi 100 años en ser construida. Impresionante. Y aquí hay otras foticos antiguas de Cuenca. Vean lo lindo. Pero bueno, ya me dejaron. Vamos a seguir subiendo a las cúpulas. Ahora sí, hemos llegado a las cúpulas, gente. Y la vista desde acá es espectacular. Esta catedral, como dato curioso, está considerada como una de las catedrales más grandes de todo Latinoamérica. Vean cómo es la catedral y vean cómo debería ser. Si notan la diferencia, faltan estas dos torres y también las campanas. ¿Qué pasó? Que si llegan a poner estas dos torres, el peso como tal no lo aguantaría la catedral. Incluso el guía nos dice que ya hay como una rajadura de la catedral actual. Entonces se quedó así, porque no aguantaría el peso, gente. Y ahora estamos en el Parque Calderón. Aquí atrás mío les voy a mostrar a Abdón Calderón. Véanlo por favor ahí atrás mío. Fue un guerrero que estuvo en diferentes batallas, entró al ejército a sus 12 años y a los 17 ya había estado en 5 batallas distintas, incluyendo la batalla de Pichincha. Hay dos versiones de cómo murió el famoso Abdón Calderón. La primera es que recibió varios tiros en una batalla, uno en un brazo, otro en el otro brazo, nunca soltó la bandera del Ecuador con los dientes, después recibió otros disparos en las piernas, hasta que finalmente uno de esos disparos lo mató. Y la versión que dice el guía que es la real es que efectivamente recibió algunos disparos en una batalla, pero murió de diarrea en un hospital. Pero imagínense contarle al mundo cómo murió este héroe Abdón Calderón, así que se inventaron la primera versión para poder contarla ante el mundo, porque Abdón Calderón no podía morir de diarrea, gente. La casa amarilla que tengo atrás mío es diseñada por Hortensia Mata. Hortensia Mata es una de las mujeres que luchó por los derechos de la mujer aquí en Cuenca y se fue a estudiar medicina a Francia, y cuando volvió quedó enamorada de la arquitectura francesa. Y vean por favor la casota que se diseñó y que se hizo, fue hecha por cuencanos, diseño francés. ¿Y por qué amarillo? Porque el color favorito de Hortensia Mata era el amarillo. Para donde uno mire, Cuenca es hermoso. Ahora vamos a entrar a la Corte Provincial de Justicia y solo necesito que ustedes vean por fuera esto cómo es, que de verdad parece como si estuviéramos, no sé, en Europa, en España, yo no sé. O sea, te deja con la boca abierta todo el tiempo Cuenca con sus edificaciones. Aquí vamos pa' adentro. Esto por dentro es brutal, pero de verdad hermoso. Ahora vamos a ir al segundo piso. Aquí se hacen las segundas y las terceras instancias como de los casos como tal de Cuenca y de todo
todo este mármol que ven acá no fue traído de Europa ni de ninguna parte, sino que es mármol cuencano, de aquí de Cuenca. Impresionante. Ahora vamos a ir al segundo piso para tener una vista mejor de este lugar. De verdad que uno tiene que traer aquí un balde porque la baba chorrea todo el tiempo, literalmente. Es demasiado increíble. Nada que envidiarle. Estamos con unos españoles y nos dice que nada que envidiarle a una ciudad en Europa como tal. Mi amor, hasta el momento, ¿cómo te ha parecido el tour? Oh, tremendo, 10 de 10. Creo que es definitivamente mi ciudad favorita de Ecuador. Salimos de esa arquitectura espectacular en mármol y llegamos al Parque de las Flores, gente. Este parque es catalogado por National Geographic como el top número 2 de parques de flores al aire libre del mundo. Y como dato curioso, Cuenca tiene 54 tipos de rosas diferentes. Y también otro dato súper curioso es que en la boda de la princesa Diana se gastó más de $250.000 en rosas de Cuenca. ¿Ah? ¿Qué tal? Sigo con mis datos curiosos. Cuenca es una de las pocas ciudades de Ecuador que tiene agua completamente potable y vean los bebederos que hay en la mitad del centro de Cuenca. Si ven, para que uno pueda rellenar agüita potable. Top. Y aquí le vamos a dar a nuestro perrito gordo. Mira. Mientras vamos llegando al mercado de aquí de Cuenca, les cuento un dato curioso acerca de las cholitas cuencanas que se ven un montón en los alrededores. Estas cholitas cuencanas tienen su propia vestimenta que puede llegar a valer más de $800. Imagínense eso. Y a mí me parece increíble verlas en la ciudad. Claramente ellas viven a las afueras de Cuenca, donde hace un poquito más de frío y por eso se visten así. Pero me encanta esa vestimenta. Aquí estamos llegando a el mercado, donde vamos a ver diferente comida típica de Cuenca. El mercado 10 de agosto se divide en diferentes secciones. Está la sección de granos, la sección de vegetales, verduras, pero vamos a ir a una sección muy particular que es la sección de la suerte, donde hay diferentes menjurjes para la suerte, literalmente. Y el más famoso de acá es el Sígueme, Sígueme. Aquí Jeremy les explica de qué se trata. Y tenemos un perfume un poco peculiar, que es el Sígueme, Sígueme. No sé si han escuchado alguna vez del Sígueme, Sígueme. El Sígueme, Sígueme es un perfume en el cual tú te pones para tratar de ganarte el amor de alguien. Es un perfume que si digamos yo me pongo y voy a ganar el amor de la chica que me gusta. Entonces te decía, sígueme, sígueme. Quéreme de pronto, sí. Es súper popular aquí en la ciudad. Muchos cuencanos lo han utilizado y saben que no funciona. Entonces, es solo una creencia o tradición que tenemos de utilizar el Sígueme. Sector de la suerte. Aquí ya empezamos a ver diferentes maticas, manzanilla, caléndula, sábila también. Esto sirve para la gastritis. Pero bueno, vean todo. Jabón llama caliente, un jaboncito que te protege del dinero. Suerte rápida que atrae el dinero. ¡Wow! Yo creo que voy a hacer un video específico de todo el mercado 10 de agosto porque esto está demasiado gigante. Sin embargo, sí les voy a mostrar las limpias. Todo esto que ven ustedes acá se venden hornados, que es como la lechona colombiana. Bueno, en todo este lugar se pueden vender eso y pueden encontrarlo, pero eso creo que se los mostraré en otro video. Bueno, el tema de las limpias, ¿qué es? Las cholitas cuencanas
te hacen una limpieza con algunas matas medicinales, luego te pasan un huevo, luego te escupen un poco de alcohol y eso te va a limpiar a ti de las pesadillas, la mala suerte, si tienes enfermedades. Es una limpieza del alma como tal. Creo que voy a volver el martes y me la voy a hacer y se las voy a mostrar en un próximo capítulo. Así que espérense ese capítulo, yo, Isa, haciéndome las limpias acá en Cuenca. Bueno, hasta acá llega el tour. Muchísimas gracias, Jeremy, de verdad, increíble, 10 de 10. Si están buscando un free walking tour aquí en Cuenca, yo este video les dije por ahí un 20% de todo lo que nos dijo Jeremy, así que sí o sí tienen que venir a vivirlo en carne propia. Qué buena forma de terminar el tour. Nos vinimos nuevamente al lado del río Tomebamba y vamos a almorzar justo al lado de este río. Allá está la clandestina y nos hicimos unas deliciosas hamburguesas vegetarianas de frijol, champiñón, patacón y una ensaladita. Río, ojalá a mí me miraran como río. Mira tu comida, mi amor. Vean por favor el río, qué lindo. Buenos días, todavía con cara de dormida. Amanecemos en Cuenca y hoy decidí traer a Río a un parque en Cuenca. Se llama Parque Paraíso. Es al lado donde nosotros estamos durmiendo. Se los voy a mostrar por acá porque me parece increíble que en una ciudad exista un parque verde tan gigante. Esto también es Cuenca, señores. Por ejemplo, algo que me impresiona es que esta ciclovía que ustedes ven acá llega casi que hasta el centro, señores. Es gigante, o sea, te podría recorrer casi que toda la ciudad en bici. Lo mejor de venir a este parque es que Río tiene amiguitos con quien jugar. Vean el verde tan impresionante, y les voy a dejar aquí en el mapa para que más o menos dimensionen lo grande que es este parque, gente. O sea, hay hasta laguna adentro del parque, gente. Vean esto, wow. Esto queda en la mitad de la ciudad como tal de Cuenca. En toda la mitad. Wow. Aquí estoy yo escribiendo con esta vista tan divina, acompañada de este gordo tan hermoso. La paz que se siente en este parque no tiene nombre. Y es que yo sí había oído que Cuenca es uno de los mejores lugares, creo que junto con Vilcabamba, para vivir. La calidad de vida es supremamente alta. ¿Y qué hace la calidad de vida? Que hayan espacios verdes así para tú poder vivir y poder disfrutarlos al máximo. Eso es calidad de vida, gente. Impresionante. Con estas imágenes de Cuenca me despido. En el próximo capítulo estaré visitando el mercado 10 de agosto. Me estaré haciendo unas limpias y conversando con las mujeres del mercado acerca de la suerte. No se lo pueden perder. Un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí, Ricky y Río en Ecuador. Respira.